Lo primero, más cerca, ahí, vale. Lo primero, agradeceros a todos y a todas la asistencia, el interés en la presentación de este libro y muy especialmente a quienes lo han hecho posible, que es la asociación Malditas las Guerras y al Centro Cultural Octubre por acogernos. Además de este agradecimiento, mi felicitación, en primer lugar, a uno de los autores, a Manolo Monereo, que nos acompaña esta tarde, pero también a la editorial El Viejo Topo, por dar vida a obras como esta, que nos ayudan a reflexionar y a ubicarnos en el mundo y en el tiempo, en momentos dramáticos como los que estamos viviendo. Un agradecimiento a todos y una felicitación sincera a los autores y a la editorial por la valentía que implica publicar una obra de estas características y también por el esfuerzo que supone tratar de ofrecer un cierto marco teórico que nos permita entender lo que está pasando en el mundo. Manolo siempre dice que los hechos sin teoría no existen. Podríamos decir que los hechos sin teoría son acontecimientos inconexos, acontecimientos sin sentido, que solo desde la teoría, desde la reflexión, podemos comprender, podemos llegar a penetrar en ellos para poder entenderlos. Este libro intenta, yo creo que en parte eso, es una obra colectiva donde hay diferentes trabajos por parte de académicos muy importantes de Europa, de América Latina. Hay algunos trabajos verdaderamente excepcionales, de Atilio Borón, de Monereo, de Claudio Katz, uno de los economistas para mí más importantes del momento, de Ana Esther Ceseña y otros que os recomiendo sinceramente. Es muy importante, decía, un cierto marco teórico para entender el momento que estamos viviendo y las cosas que están pasando estos días y van a pasar en los próximos días. Creo que ese marco, lo hemos repetido ya muchas veces, lo estuvimos examinando con Augusto Zamora en la última reunión que tuvimos de Malditas las Guerras. Ese marco puede resumirse en una idea que venimos repitiendo desde hace tiempo, la idea de una gran transición geopolítica. Como veis, el Google Maps está de acuerdo conmigo. Una transición, en definitiva, de un viejo orden que no acaba de morir y su sustitución por un orden nuevo que está apenas naciendo. Esperad tu siguiente pregunta. Ahí. El mundo entero está esperando la siguiente pregunta. ¿De Irán a Israel o de Israel a Irán? Un cierto marco teórico. ¿Qué es un orden mundial, en definitiva? Es un cierto equilibrio de poder entre los países, una cierta correlación de fuerzas entre los distintos elementos que componen el sistema internacional. El orden mundial que hemos conocido durante los últimos 30 años era diáfano en su estructura. Uno mandaba y todos los demás obedecían. Estados Unidos mandaba desde un gigantesco poder económico, político,
cultural y, por supuesto, militar, y todos los demás obedecían. La mayor parte de las veces obedecían porque encontraban motivos serios para hacerlo, para seguir el dictat del poder norteamericano. Cuando no existían esos motivos, actuaba la coerción como última ratio, la imposición. No pasa Si nada. lo ha parado. Que se resiste a pararse, como el viejo orden. En avión. No pasa nada. Un orden mundial caracterizado, en definitiva, por una hegemonía, no solo militar, coactiva, sino en todos los órdenes de la existencia del sistema internacional. Un orden, en definitiva, unipolar, que hoy está siendo sustituido a marchas forzadas por un orden multipolar, donde eso que en Rusia se llama la mayoría mundial ha dejado ya de obedecer a los Estados Unidos, a eso que se denomina el occidente colectivo, que no es más que Estados Unidos y sus vasallos. Las causas de esa transición son muchas y se hunden en la noche de los tiempos. Aquellas crisis financieras de los años 90, recordaréis los más veteranos. Fracasos militares estrepitosos en Irak, en Afganistán. La emergencia de países como Irán, como Rusia, como China, como la India. Un cúmulo de circunstancias, pues, que fueron agotando el viejo modelo y dándole vida a un mundo nuevo que ha emergido definitivamente después de 3 grandes sacudidas que hemos vivido en los últimos 10 o 15 años. 3 grandes crisis: la crisis financiera de 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania. Si no es desde este marco teórico en el que no quiero detenerme esta tarde, no es posible entender nada de lo que está pasando. O dicho de otro modo, solo podemos entender los acontecimientos de estos días desde una teoría que nos permita capturar la esencia de los acontecimientos que están pasando en el mundo. Voy a centrarme en 3 grandes tesis a modo de introducción para darle enseguida la palabra a Manolo Monereo. Primera, la respuesta de Irán al ataque de Israel a su embajada en Damasco, donde murieron 7 militares iraníes. Hay que hacer un poco de historia para entender esto. ¿Qué era Irán hace 70 años? Un país subdesarrollado, donde un viejo dirigente había alcanzado el poder y trataba de poner el petróleo al servicio de su pueblo. Nacionalizó la renta petrolífera. Ese dirigente se llamaba Mohammad Mossadegh. A algunos os sonará. Año 1953. Rápidamente la CIA le organizó un golpe de Estado. Estados Unidos y Gran Bretaña no podían tolerar que Irán tuviese el control de sus recursos naturales. Encarcelaron a Mossadegh y pusieron al Shah de Persia, Reza Pahlavi. Este era un asesino profesional. Sus matanzas todavía se recuerdan en la región. Helaban la sangre, incluso de los miembros de la CIA, que lo auparon al poder. La Revolución Islámica de 1979 puso fin al Shah de Persia y a su régimen y abrió una etapa nueva en el país. Una revolución
de profundas raíces populares, antiimperialista y antioccidental. Yo he recordado mucho estos días a mi padre, que siempre habló con entusiasmo de la revolución iraní y yo a veces no lo comprendía. Y estos días lo he entendido de verdad. Un poco tarde, porque ya no está conmigo, pero estos días lo he entendido de verdad, porque lo que hemos vivido le ha enseñado al mundo que se ha acabado la impunidad de Israel. Se ha acabado la impunidad de Israel. Ha sido una respuesta que solo puede entenderse si uno conoce mínimamente la evolución que ha experimentado la República Islámica durante los últimos 30 años, después de la guerra contra Irak. Un desarrollo industrial gigantesco, una auténtica vanguardia desde el punto de vista científico y técnico. Os voy a dar solo dos datos, estoy constatando, no estoy haciendo ideología, estoy constatando. Os voy a dar dos datos. En el año 1995, según la Royal Society, Irán solo fue capaz de publicar un centenar de artículos científicos en revistas académicas. Un centenar. Hoy se cuentan por decenas de miles. A principios de la década pasada, Irán destinaba a investigación y desarrollo el 0,5% de su Producto Interior Bruto. Hoy destina el 5%. Y es una de las primeras 20 economías del mundo. Si no se conoce esta evolución histórica desde aquella experiencia esperanzadora de Mossadegh hasta el presente, no puede entenderse lo que pasó hace unos días. Es un mundo nuevo que ha emergido en el corazón de la economía política mundial y lo que estamos viendo son apenas sus primeras manifestaciones. Un ataque que demostró ser capaz no solo de alcanzar objetivos estratégicos, sino algo todavía más importante que ha pasado un poco desapercibido, pero de lo que oiréis hablar mucho en los próximos días si se produce una respuesta militar de Israel, que probablemente se producirá. Ha pasado desapercibido el primero de los episodios, que es la captura de un buque portacontenedores de Israel en el estrecho de Hormuz. Es un aviso, y ya hay periodistas importantes y analistas que lo están diciendo. Lo que viene, si hay una respuesta de Israel, es el bloqueo del estrecho de Hormuz, con unas consecuencias dramáticas para la economía mundial. El estrecho de Hormuz es el que cierra el Golfo Pérsico, por donde pasa todo el tráfico petrolero, como seguramente la mayoría sabéis. Primer elemento que solo podemos comprender desde una cierta aproximación teórica sobre la evolución que está experimentando el mundo. Segundo tema que quería poner sobre la mesa, ampliamente analizado en el libro: Rusia y la guerra de Ucrania. No voy a detenerme tampoco en algo que hoy ya es inocultable. Y es que Rusia está ganando. Lo que está apareciendo en el horizonte es la victoria de Rusia. Me interesa más destacar otro aspecto. Yo lo voy a decir un poco a lo bruto. Es una convicción a la que he ido llegando a lo largo de estos meses. Rusia está viviendo una revolución invisible, tan importante como la revolución bolchevique. Una revolución invisible que no solo tiene que ver con la política exterior,
que también y fundamentalmente, que no solo tiene que ver con la economía, que también, que tiene que ver con la cultura, con la política, con la sociedad, con la vida intelectual y espiritual del pueblo ruso. La guerra y la violencia han sido una vez más las parteras de la historia, como dijo Marx, y han provocado una nueva conciencia de sí mismos y de su lugar en el mundo, que empieza a verse también ahora. Desde el punto de vista de la política exterior, es muy evidente. Las viejas instituciones del orden unipolar, el FMI, el Banco Mundial, las organizaciones militares parecen decrépitas y palidecen ante la pujanza de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva que da vida al espacio postsoviético desde el punto de vista militar y que ya ha intervenido en Kazajistán, en la última crisis, o en Siria. La Organización para la Cooperación de Shanghái, en la que todos quieren entrar. Hay una cola de países queriendo incorporarse a esta nueva economía política que Rusia está impulsando. Y así podríamos seguir citando toda una estructura internacional que ha emergido y que es característica del orden nuevo. Desde el punto de vista económico, aparece ya claramente un modelo basado en la protección de la propia economía, en la planificación. Lo decía un analista estos días, la emergencia de una nueva élite en Rusia, que no tiene nada que ver con la que vendió a trozos el país en los 90. Una revolución invisible, pues, en todos los órdenes, que creo que va a marcar profundamente las relaciones internacionales. Y en tercer lugar, y acabo un tercer episodio que solo podemos conectar con los otros desde ese marco teórico de una transición en la que se produce un desplazamiento del poder desde Occidente hacia Oriente, que es la situación de Europa y la situación de España dentro de Europa. Yo he estado tratando de entender a lo largo de todas estas semanas por qué ese énfasis de las élites políticas y económicas europeas en lanzarnos a una guerra contra Rusia. No es fácil de entender. Esa locura que parece haberse apoderado de Macron y de otros dirigentes europeos. Otros, los nuestros, tratan de disimular, pero están en lo mismo. Sí, al igual. Están en lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Y creo haber encontrado por lo menos una parte de la respuesta, leyendo a Jacques Sapir y a algunos otros analistas que han publicado sobre el tema. Me costó de ver. Lo entendí también escuchando un discurso de Gabriel Attal en el Senado, del primer ministro francés. La victoria de Rusia, que es ya inocultable, pone en cuestión el contrato social neoliberal que ha regido en nuestros países durante los 30 últimos años. Sabéis que es un contrato social basado en un consenso donde los salarios bajos y las políticas de austeridad iban siendo compensadas a base de endeudamiento y a base de un consumo de masas de productos de bajo valor añadido. Ese consenso es ya insostenible.
ese contrato social es puesto inmediatamente en cuestión, no tanto o no solo por la victoria de Rusia, sino sobre todo por la política de la Unión Europea hacia Rusia, sus sanciones y la ruptura de las relaciones económicas y comerciales que proporcionaban energía barata y un equilibrio en los mercados alimentarios. Eso es lo que ha sido roto por la guerra de Ucrania, y es ese cuestionamiento, ese temor a tener que enfrentarse a sus pueblos lo que está empujando a la locura a las élites europeas, tratando de cohesionar a sus sociedades frente a un enemigo exterior para disimular, para esquivar lo que será inocultable, que es otra vez el conflicto distributivo que vuelve por la ventana después de estas décadas. El conflicto social por la distribución. Gabriel Attal lo decía muy claramente en su discurso en el Senado francés, creo que fue en el Senado. No podemos mantener nuestro nivel de vida si no vamos a la guerra contra Rusia. Así lo dijo, más o menos. Más o menos. No sé mucho francés, me ponía los subtítulos y luego he leído las crónicas. Esto es lo que vino a decir, más o menos. No podemos mantener nuestro nivel de vida si no vamos a la guerra. Y se dijo otra cosa, y es que no os preocupéis, la guerra la harán los inmigrantes. Este es el nivel. Y en el fondo hay una parte de verdad. No es posible mantener nuestro nivel de vida con las actuales pautas de distribución de la renta y la riqueza que existen dentro de cada país. Porque la nueva coyuntura pone en cuestión inmediatamente el dominio y la posición de las élites en los diferentes países. Yo creo que esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses, de los próximos tiempos, y creo que todo esto, la situación en Europa, lo que está pasando en Irán, la situación de Rusia, solo puede comprenderse desde un marco teórico que nos permita entender los hechos como algo más que acontecimientos inconexos donde al final nadie sabe nada. Yo creo que este libro nos ayuda a comprender, y en ese sentido es de agradecer el esfuerzo de Manolo y de otros académicos por darnos herramientas para ubicarnos un poco mejor en el mundo, porque esa es la premisa fundamental que necesitamos para liberarnos. Muchas gracias. Agradezco mucho vuestra presencia aquí y también la intervención de Héctor, que me ayuda a decir otras cosas, porque lo fundamental ya lo ha dicho él de una parte de mi intervención, como es natural. Yo, presentar un libro siempre tiene un problema, ¿no? Es que presento un libro para que lo compráis. Puede parecer que es algo tan obvio, pero no es obvio hoy, porque la gente no compra libros. Y entonces se está hundiendo la industria editorial y sobre todo los libreros están desapareciendo. Lo que van quedando son grandes editoriales y grandes distribuidoras que tienen comercio al por mayor. Pero la pequeña librería, el librero y la librera que conocía los temas y que te aconsejaba y que te llevaba al día, eso está desapareciendo. Pero con ello desaparece el pensamiento crítico. Porque al final leer es
un trabajo de investigación, de autopercepción, de formación y de enseñanza del espíritu crítico. Si os dais cuenta, ya no desconectamos nunca. Es más, dormimos y seguimos conectados. Ya no tenemos soledad. Pero no hay sabiduría sin soledad. No hay sabiduría sin el esfuerzo individual de sentarte con un libro delante y un papel y escribir y pensar y estudiar. Luego, nunca esta labor solitaria es absoluta, porque lo mejor es, una vez que has leído y estudiado, es discutirlo con otro, convertirlo en un debate colectivo. Y si hablamos de política en serio, convertirla en acción. Y yo creo que es muy importante reclamar en estos momentos el pensamiento crítico y la capacidad de tener juicio propio ante los problemas que ocurren. Juicio propio. Porque si algo nos está demostrando lo que ha pasado, al menos desde que comenzó el conflicto en Ucrania, el conflicto estrictamente bélico, no la guerra civil, sino el conflicto estrictamente bélico, si algo nos está demostrando es que la capacidad de manipulación cognitiva es de enormes proporciones. Claro, todo esto no hubiese sido posible si no es porque previamente ha habido un sometimiento colectivo con un fundamento previo, que es la enfermedad que fue el COVID, que nos convirtió a todos en sujetos pasivos, conectados con el poder a través de la televisión, y donde la enfermedad nos hizo más sumisos, más dependientes. Y la poca capacidad crítica que había en la sociedad ya había ido desapareciendo. El saber es nuestra relación con los medios y con la televisión. Y eso es lo que sabemos. Y es además lo que fija los criterios básicos de nuestra acción política. Pero el saber, yo hace poco he presentado un libro que se llama La guerra de Putin, hecho por Manuel Rodríguez, un especialista en teoría de la comunicación, que ha estudiado desde el punto de vista de la comunicación y de la manipulación cognitiva lo que ha sido la creación del hecho comunicacional Putin. Es una creación social, guiada políticamente. Cuando nosotros vemos la televisión, nos parece algo espontáneo y lo tomamos como si fuese libre y espontáneo. Y no sabemos que cada minuto de la televisión vale miles y miles de euros. Cada minuto. ¿Por qué? Porque detrás de la cámara, detrás de la televisión, hay miles de personas trabajando para traducirte y para, en primer lugar, decirte en lo que tienes que pensar, en los temas que tienes que pensar. Y luego, para decirte cómo tienes que pensar los temas que debes de pensar. Es decir, y eso se ha convertido en una de las industrias más importantes del mundo. Estoy leyéndome ahora el libro de Varoufakis, el tecnofeudalismo, que justamente lo que intenta demostrarnos es que el mundo de la nube, yo creo que equivocadamente, pero él considera que genera un nuevo sistema social basado en el control que los que manipulan la nube nos hacen a nosotros. Por lo tanto, la primera intervención mía en este momento es el esfuerzo para pensar colectivamente, para interactuar
y para que creéis espacios de comunicación no colonizados por el poder. No colonizados por el poder. Es decir, que seamos capaces al menos de traducir y de criticar lo que nos mandan los poderes, que cada vez más son más uniformes, que cada vez más matan el pensamiento crítico. Y esta vez directamente, prohibiendo el pensamiento de los demás. O sea, quitando del medio televisiones, quitando del medio radios, quitando del medio cualquier cosa. El mismo Varoufakis, que ha sido ministro griego, que ha sido eurodiputado, el otro día le prohibieron asistir a un acto en Berlín porque era un acto en favor de la causa palestina. Otra mujer que no le han dado permiso es por cierto, una gran germanista y una conocida feminista que es Nancy Fraser, que no le han dado permiso para ingresar en Alemania. No hablo ya de Russia Today, no hablo más de los canales que antes veíamos. Estoy hablando de gente diversa, que simplemente por criticar, no diré la palabra genocidio, criticar la actuación de Israel en la franja de Gaza, se le ha prohibido el ingreso en Alemania en nombre del antisemitismo. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio. Si no hay una lucha por una comunicación alternativa, no podemos ganar esta batalla que es primariamente político-cultural. Y el elemento clave, uno de los elementos son los libros. Por lo tanto, esa es una primera cosa que me interesaba decir. Una segunda cosa es el libro en sí. El único europeo soy yo. Y no es casualidad. Porque lo que queríamos es buscar una visión, en este caso latinoamericana y cubana, de lo que está pasando en el mundo. Conocemos, tenemos acceso a muchas opiniones, de las pocas que hay críticas, tenemos acceso a ellas en Europa, pero conocemos poco cómo ven los asuntos de Europa y del conflicto de Ucrania, pero no solo, sino el mundo mundial, cómo lo ven desde Latinoamérica, connotados especialistas en relaciones internacionales. Además, nos interesaba también uno de los López Segrera, Francisco, que le llamamos Paquito. Una de las cosas que Paquito siempre intenta es, claro, meter a los académicos cubanos, que en este caso los que escriben aquí han sido ministros cubanos, embajadores cubanos y profesores de la Escuela de Relaciones Internacionales de Cuba, donde se forjan los diplomáticos. Este libro lo presentamos ahora algo más de un mes en Cuba, en la Feria del Libro de La Habana, y lo presentamos en el Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana, con los profesores y con los alumnos que quisieron ir por allá. Por lo tanto, es una visión, por decirlo así, desde el sur del mundo del conflicto global. Y yo creo que le da un punto de vista diferenciado a lo que es. Antes lo ha dicho Héctor muy bien. Yo lo voy a remachar. La clave en este momento es recuperar algo que en la tradición mía, que yo soy comunista y sigo siéndolo, me parece fundamental, que es una visión global de los problemas globales. Diréis, qué contradicción más grande, ¿no? Porque es que conforme más se habla de globalización, más provincianos son nuestros análisis. ¿Por qué? Porque la globalización es un término ideológicamente cargado, que alude a un problema, pero elude su conclusión y su análisis. Si hablamos mucho rato de globalización, ya no sabemos de lo que estamos hablando. Se nos va entre los dedos, se nos escurre
Es como cuando los pajas cuando nos lavamos, ¿no? El jabón se nos escurre con el agua. Pues lo que pasa es un término que oculta una manipulación. Pero curiosamente, a la hora de la verdad, había más internacionalismo en los años 60 y 70 que hoy. Y había más preocupación en las élites políticas en general y en las élites de izquierda en particular que ahora. Hoy casi nadie sabe dónde está Níger. Por cierto, Níger tendrá en el año 2050 400 millones de habitantes. Por cierto, los mismos que tendrá Europa en ese momento. O sea, fijaros, simplemente comparar esas dos dimensiones para daros cuenta que problemas como la inmigración, el trabajo esclavo, todo eso, ¿qué dimensión va a tener, no? Simplemente pasando 10 años más de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, la idea es buscar una comprensión global de los fenómenos que explican los hechos y en este caso las líneas de fractura donde la llamada globalización neoliberal se ha ido concretando. Voy a intentar argumentar dos tesis y lo voy a hacer en los próximos 20 minutos porque no quiero tardar más, porque quiero dar la oportunidad de que pudierais vosotros intervenir. Si puedo hacerlo en 15 lo haré mejor todavía. La primera tesis es lo que hay detrás de los fenómenos que nos parecen mundos en sí, particularidades que apenas entendemos, es un elemento histórico que no es novedoso, que se da de tarde en tarde, pero que es esencial, que es la crisis de la potencia hegemónica. Es decir, lo que hay detrás de lo que está ocurriendo es que la potencia hegemónica de Estados Unidos, el occidente colectivo alrededor de Estados Unidos, está en crisis. Y está en crisis porque el mundo ha cambiado mucho y porque están emergiendo nuevas superpotencias que en el plano económico, tecnológico, financiero, comercial, empiezan a competir favorablemente frente a Estados Unidos. No he hablado del plano político-militar, he hablado del plano económico, tecnológico, comercial y financiero. Con algo gigantesco. En apenas 30 años, China ha sacado a 800 millones de pobres de la pobreza. Fijaros la dimensión. China, cuando hace su revolución en el 49, la podéis comparar que en el mismo año empezó la India su independencia, podéis comparar los dos países, que demográficamente son bastante similares, ya la India le gana demográficamente al chino. Sí, cuando empieza así, la proporción que tenía China en la población mundial era de en torno al 19% de la población mundial. Cuando empezó la revolución industrial en Gran Bretaña no llegaba al 3%, si mal no recuerdo, de la población mundial. Al 2,5%. Fijaros la dimensión. Un país de esas dimensiones hace una revolución. Bueno, pues ese país, en su evolución histórica compleja y conflictual también, ha terminado sacando a 800 millones de pobres. Por lo tanto, ese es el dato esencial. Es decir,
que la potencia hegemónica, el hegemón, está siendo cuestionado por nuevas potencias que ya no aceptan ser gobernados como antes y que a su vez están exigiendo un nuevo orden internacional que tenga en cuenta su poder económico, demográfico y crecientemente político-militar. ¿Qué puede hacer un hegemón que está siendo cuestionado y cuyo mundo ya no es representativo ni percibido como legítimo por la mayoría de los países del mundo? Tiene dos opciones. Una de ellas es pactar una nueva gobernabilidad y nuevas reglas, o otra es oponerse a ella radicalmente usando el predominio que tiene político-militar. Es el debate real que hay en la élite norteamericana. O oponerse a lo que viene con las armas que tiene, que suelen ser muchas, o pactarla intentando conservar su propio poder, ¿no? O neutralizar el poder de los demás, o aguantar más tiempo. Las dos cosas no son necesariamente incompatibles. Pero hoy por hoy, la clave es esa, porque ellos, sobre todo el equipo dirigente que se articula con Biden, desde que llegan con la misión de poner fin al deterioro de la hegemonía y revitalizar el poder norteamericano, basándose sobre todo en su superioridad político-militar. No única, sino sobre todo en esa, que es donde su superioridad, su superávit es más claro, más evidente. Esa es la primera idea. La segunda idea es muy grande, enorme, histórica, socialmente hablando. Es que por primera vez en 500 años, Occidente es cuestionado en tanto que tal. Es decir, se intercruzan dos crisis en una. Una crisis de la hegemonía norteamericana y de su poder en el mundo, y por otro lado, una crisis de Occidente como cultura, civilización, que ha sido el mundo. Porque fue el mundo. Y sus valores y su cultura han pretendido ser la cultura, los valores del mundo. Y además conquistaron el mundo y lo intentaron configurar con su cara, con sus ojos, con sus valores, con su cultura. No es casualidad que los países del sur global, no es casualidad, sean todas antiguas colonias de Occidente y de los imperios coloniales occidentales. Por eso son países que no les puede ir con cuentos sobre la democracia, sobre las libertades, sobre la economía de mercado, porque ellos lo han vivido como esclavos. O sea, una parte no pequeña de nuestra paz social se consagró, en gran parte también, por ese control que se tuvo de otra economía, de otros pueblos, y por una sobreexplotación de recursos y de fuerza de trabajo que casi siempre se hizo a través y por medio de la violencia armada.
Todavía los chinos hablan el último centenar de años antes de la Revolución China como los años de la ignominia, donde el gran imperio del centro fue sometido por las potencias coloniales. Las dos guerras del opio, que fueron los mecanismos que se usaron. Pero, ¿y de India? ¿Qué vamos a hablar de India que ustedes no sepan? Como colonia británica. Pero el que se inventó casi todo el colonialismo no fueron los británicos, fueron los holandeses. Pero los holandeses controlaron nada más y nada menos, entre otras cosas, de Indonesia. Indonesia. 270 millones de habitantes y el país musulmán más grande del mundo, que es Indonesia. Es decir, todos los países del sur global que aspiran, unos con la boca chica, otra con la boca más grande y otros en manos de élites subalternas a los poderes imperiales, todos los que aspiran es a un nuevo orden internacional con nuevas reglas, con nuevos fundamentos, donde ellos cuenten, su voz cuente, sus intereses cuenten, sus aspiraciones cuenten, sus necesidades cuenten. Ese es el eje del debate que a ustedes les ocultan. ¿Y qué es lo que explica que se hayan ido formando líneas de fractura en función de este conflicto global? O sea, la guerra en Ucrania hay que verla primero a largo plazo. En segundo lugar, ¿qué pasó después del 2014? Y en tercer lugar, la presencia de Biden como presidente norteamericano. Sin eso, no entiende lo que está pasando en Ucrania. Lo que está pasando en el mar de China Meridional tampoco es inteligible si no entienden que se está rodeando a China de bases militares, que está ya rodeado. Hay un chiste que dice, fíjate si son belicistas los chinos, que se han constituido en un país lleno de bases norteamericanas. Está todo rodeado. En lo que se llama, en las dos líneas de defensa de islas que han ido estructurándose y que hoy le impiden prácticamente que el mar de China sea chino. Y en medio de eso está Taiwán. Por no entrar en Ucrania, cuando a Estados Unidos le interese, tendremos un conflicto serio, muy serio, en Taiwán. Por lo pronto, lo están armando hasta los dientes. Por lo pronto, están intentando romper sus relaciones, que son profundas, con la economía china. Por lo pronto, están apoyando a todos los independentistas posibles. Cuando consideren oportuno, provocarán un conflicto militar. Cuando empleen una sola palabra, independencia. El día que Taiwán pida la independencia, será invadido por China. El día que Ucrania pida su ingreso en la OTAN y se le conceda, será intervenida militarmente. Las dos cosas bastaban simplemente con asegurar una cosa, que no iban a terminar en la OTAN o que no iban a ir por la independencia, que por cierto, Estados Unidos reconoce que Taiwán es parte de China, una provincia china. Pero lo reconoce como si no lo reconociese. Le da exactamente igual. Porque ahí los tiene acosados, permanentemente acosados, y dedicando cada vez más esfuerzo económico y tecnológico a la industria militar.
que en unos años será más fuerte que Estados Unidos. Y aquí aparece un fenómeno muy importante que tiene que ver con la aceleración de la historia. Yo todavía, cuando veo a nuestra élite dirigente de la izquierda, todavía me asombro. No que no sean marxistas, eso ya no se lleva. Y entiendo que eso es una moda a extinguir. Ser marxista, por favor. Eso se lo llevó el viento de la historia. Hombre, lo mínimo seguramente sería decir, oye, como cultura general, algo nos debe de quedar del marxismo. Como cultura general. De personas cultas. Que es esta idea de la aceleración del tiempo histórico, ¿no? O sea, los marxistas han estado acostumbrados a pensar que la evolución histórica es una evolución hecha por ruptura, por concentraciones de crisis, por crisis económicas, crisis sociales, revoluciones, contrarrevoluciones, ¿no? Es decir, que se podía distinguir entre lo que podríamos llamar una etapa normal de la historia a una etapa de excepción de la historia, a una etapa de normalidad o una etapa de crisis en la historia. Yo, modestamente, que voy a cumplir ya mismito 74 años, he vivido 3 etapas de crisis en mi vida. Y esta última me da la sensación que va a ser mucho más grande que todas las demás que he vivido. Luego, la primera cosa que a mí me sorprende es que los dirigentes de la izquierda, no hablo del PSOE, obviamente, que está donde ha estado siempre, pues no sean capaces de entender que a lo mejor la parte fundamental de lo que practican es un resto que hoy podríamos llamar ideas zombies. Ideas que ya no sirven para nada porque no tienen contenido para nada. Que ya no sirven porque el mundo de la cual eran parte ya no existe y que hoy estamos en otro mundo, en un cambio de etapa, en una radical mutación histórico-social. Y que lo que hasta ahora se ha ido defendiendo es un residuo del pasado, que todavía está en nuestras cabezas, pero que ya no solamente no responde a la realidad de guerra y de conflicto general, sino que ya no responde ni siquiera a las tendencias fundamentales del mundo que viene, que todavía la izquierda no se ha dado cuenta que significa una ruptura histórica con el mundo que conocíamos apenas hace unos años. Y las ideas que defienden son zombies. Bueno, que están ahí, que les permiten intervenir en los medios de comunicación, pero que ya no representan el mundo. Por ejemplo, ahora estamos en unas elecciones europeas. Todo esto de la Europa social, la Europa democrática, la Europa pacífica, eso es un cuento, no diré chino, porque sería muy serio. Por favor, no despreciar los cuentos chinos. Sino que es más bien una idea zombie. Un mundo que ya no existe. La autonomía estratégica de Europa, la independencia de Europa de Estados Unidos. Todo eso son cosas que repetimos, que en esta elección la estamos bien, y que todo se reduce, todo frente a la extrema derecha. Como si la extrema derecha y la señora Meloni fuesen también zombies. Y esos no son zombies. Esos son realidades sustanciales. Esos son realidades sustanciales. ¿Os acordáis de Meloni? Qué horrible era Meloni. Se me ocurrió escribir un artículo aquí al compañero y a mí y al camarada Anguita. Y nos dieron la del tigre. ¿Eh?
Y bueno, si ahora la Meloni y Salvini son la santidad redimida. La señora Meloni ha tenido la desfachatez de ponerle una querella criminal al gran historiador Luciano Cánfora por decir que ella es una nazi de corazón. Y ayer lo metieron en juicio, ayer, a Luciano Cánfora. Una hija del movimiento social italiano que hizo su arma política en el movimiento social italiano, que dirigía Giorgio Almirante, y que yo, que tengo memoria, todavía lo veo aquí en mítines con Blas Piñar, ese gran hombre de la democracia española. Por lo tanto, el tiempo se ha acelerado, ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque estamos situándonos en algo decisivo que ni siquiera somos capaces de entender. Es que nuestros valores y nuestra cultura ya no serán los valores y la cultura dominante en el mundo. Y que hay que contar con otros mundos, con otros valores, con otra cultura. Eso para mí no es un mal, es un bien. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a terminar de una vez con el neocolonialismo que siguió al colonialismo dominante. Termino. Yo creo que a esta altura, en esta aceleración del tiempo histórico, de ruptura, de mutación, hace falta ser algo más que pacífico. No basta ser pacífico. Eso es hoy, primero, como veréis, sin mucha sustancia social. Han conseguido acabar con el otrora gran movimiento pacifista español. Ya no existe. Hoy, una de las características de la izquierda española es su atlantismo. Y de estar en este momento aprobando los mayores presupuestos militares de nuestra historia. Ahora mismo. Ahora mismo. No hace 20 años. Ahora mismo. Sin problema. Ya se venía aprobando de antes. Prácticamente desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Ha estado irremediablemente incrementando los presupuestos militares. Ni siquiera haciendo un debate sobre en qué se gasta, para qué se gasta y cómo se gasta ese dinero y de dónde sale. Ni siquiera se ha hecho ese debate. Se está haciendo ocultamente. Ocultamente. Por lo tanto, hace falta partir de una idea. Una vieja idea de la izquierda de Zimmerwald, de la izquierda que se opuso a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no hablamos en serio de revolución? Cuando cada vez está más cerca un cataclismo nuclear. ¿Por qué no hablamos de revolución en serio? ¿Por qué no vemos, no diré de aprovechar la crisis para reconstruir un verdadero programa de la izquierda a la altura de los tiempos, sino de la necesidad de hacerlo? Porque no es ya socialismo barbarie, es que la barbarie ha avanzado mucho y no hay socialismo. Por lo tanto, a mi juicio eso es, el debate exige en esta aceleración histórica plantearnos en serio la cuestión de una sociedad no solo que luche denodadamente por los derechos sociales, las libertades, sino que se plantee un nuevo modelo de sociedad y de Estado, lo que hemos venido llamando socialismo. Es que, de verdad, si mañana se le ocurre, por ejemplo, a Israel, se le ocurre mañana atacar
la zona que sabe Israel y todo el mundo, porque está siendo, o era hasta hace poco, siendo visitada por los mecanismos y por los especialistas de las Naciones Unidas sobre su cumplimiento o no del acuerdo sobre la industria nuclear iraní. Si mañana atacaran la industria nuclear iraní, la respuesta, hoy la acaban de decir de nuevo, es que ellos irían a intervenir directamente a la industria nuclear judía, hebrea, israelí. Porque hay una cosa que nadie dice de Israel, que tiene armas nucleares, 80 según dicen. Y que la extrema derecha de la extrema derecha, que está en alianza con la extrema derecha, Netanyahu y su acólito, han dicho que por qué no se usa ya en Gaza eso, porque no le quieren decir la bomba nuclear, que sabemos todos que la tienen. Uno de los creadores fue secuestrado por el Estado de Israel y condenado a más de 20 años de cárcel, que se ha pasado en la cárcel, hombre, porque denunció la existencia de eso. Si eso ocurre, ¿quién para esa escalada? Llamamiento a la contención, continuo. Oye, pero ¿alguien llama llamamiento a la contención de Israel en el genocidio de Gaza? A mí me parece vergonzoso, abominable, lo que está diciendo Pedro Sánchez sobre Israel. Me parece abominable. Es una indignidad de este gobierno, de todo este gobierno y de las fuerzas que lo apoyan. ¿Qué? Lo del Estado palestino, por favor. Ese no es el problema de hoy. Dentro de 6 meses me da igual que haya Estado palestino o no. Es si va a haber palestinos en Palestina. Ese será el problema. Y, por cierto, y si estarán vivos. O sea, lo que tiene Pedro Sánchez en la mano es muy simple que hacer. Suspende las relaciones diplomáticas con Israel e inmediatamente suspende la venta de armas de España al Estado de Israel. Muy bien, muy bien. Eso es lo que... Si no, no lo creo. Creo que es pura mentira para justificar, aprovechando lo de Gaza, lo que está haciendo en la OTAN con el gasto militar en la OTAN. Porque yo veo cada vez más esa doblez. Esa doblez. Que es Gaza como excusa para lavar la cara a nuestra implicación creciente en la OTAN. Yo estuve hace una semana en Mallorca. Ahí están sorprendidos todavía de que en Menorca le puedan meter una base norteamericana. Dijeron que no, que ayer iban ahí de paseo, dijeron las militares. Iban a llegar los barcos, bueno, como ya estuvieron allí de paseo los británicos 100 años, no les parece bien. Por lo menos hay una excelente ginebra en Menorca. Pero bueno, compañeros, eso es lo que estamos. Entonces, ante eso, que sigamos hablando de escudo social, sigamos hablando de la jornada de 4 días a la semana. Yo me he hecho reír, pero digo, ¿en qué mundo? Yo con que la gente tuviera trabajo digno 6 días a la semana, suficiente. Pero todo, no a la élite de los trabajadores, los que están sindicados, o los que tienen capacidad contractual. Hablando de la mayoría de la clase trabajadora. Por eso, compañeros, esa es la situación. Por eso este libro lo que quiere es debatir. Porque ahora vienen las elecciones gallegas. Ha habido elecciones gallegas que hemos tenido un gran triunfo. Bueno, ahora vamos a tener otro espectacular en el País Vasco. Seguramente se puede mejorar en Cataluña. Bueno, y estaremos muy cerca de mejorarlo en la europea. Bueno, yo espero que después de ese ciclo alguien se ponga a discutir de los problemas reales, que no son de los que ocupan y preocupan a esta izquierda que tenemos y que es tan digna y tan menesterosa. Muchas gracias.
turno de palabra. Bueno, pues yo, si os parece,